La mañana del 6 de julio de 1973, la pequeña comunidad de Newport Beach, California, despertó como cualquier otro día de verano. El sol iluminaba las calles tranquilas y los vecinos se preparaban para otro día de rutina. Entre ellos estaba Linda Anoke F., una niña de apenas 11 años, de ojos dulces, tímida, inteligente y siempre cuidadosa con sus cosas. Ese día vestía un vestido azul con flores blancas, un regalo hecho a mano por su madre, que ella adoraba. Linda asistía a un breve curso de verano en la escuela Lincoln Intermediate School, a solo unos minutos de su casa. Su madre la había llevado temprano en la mañana, como de costumbre. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que la verían con vida. Al mediodía, cuando las clases terminaron, muchas compañeras salieron corriendo hacia la playa o hacia casa. Linda, en cambio, decidió quedarse un momento en el campus para conversar con unas amigas. Después, comenzó su caminata de regreso. Eran apenas unas cuantas cuadras. Un trayecto seguro, o al menos eso se creía. Fue en ese recorrido cuando varios testigos reportaron haber visto algo extraño. Una de las estudiantes vio a Linda cerca de un vehículo tipo van color azul oscuro, estacionado a un lado del camino. Otra persona dijo haber visto a la niña hablando con un hombre desde la ventana del conductor. Nadie se alarmó en ese instante. Después de todo, en 1973, los niños caminaban solos sin mayor preocupación. A las 3 de la tarde, Linda aún no había regresado. Su madre, Yvonne, pensó que quizá estaba retrasada o se había entretenido con amigas. Pero cuando pasaron los minutos y no aparecía, la inquietud se convirtió en una sensación que solo una madre puede explicar: algo estaba mal. A las 6 de la tarde, la familia llamó a la policía, y así comenzó una búsqueda desesperada. Patrullas, vecinos, voluntarios, todos recorrieron las calles, parques y senderos cercanos. La noche cayó sin rastro alguno de Linda. El silencio de Newport Beach se volvió pesado. Nadie dormía. Nadie dejaba de pensar en la niña con el vestido azul. A la mañana siguiente, un guardabosques hizo un descubrimiento que estremecería a la comunidad. El cuerpo de Linda fue encontrado en un área conocida como Back Bay, tendido en una zanja, sin vida. Lo que parecía una desaparición misteriosa, pronto se transformaría en un crimen brutal, y una larga búsqueda de justicia que tardaría décadas. La muerte de Linda Anoke F. transformó a Newport Beach en una comunidad paralizada por el miedo. En 1973, crímenes así eran poco comunes en la zona, y la policía sabía que debía actuar rápido antes de que cualquier pista se enfriara. Desde el primer momento, se formó un equipo de detectives dedicado exclusivamente al caso. La escena donde se encontró el cuerpo de Linda era un área natural cercana a la carretera, conocida por ser silenciosa y poco transitada. Los detectives observaron que el cuerpo parecía haber sido dejado allí apresuradamente. No había señales de arrastre largas, eso indicaba que Linda probablemente fue asesinada en otro lugar y luego abandonada en esa zanja. La primera línea de investigación se centró en los testigos que habían visto a Linda el día anterior. La policía entrevistó a decenas de personas: estudiantes, vecinos, trabajadores, cualquier persona que hubiese estado cerca de la escuela o del camino habitual de la niña. Fue entonces cuando todos mencionaron un detalle recurrente: una van azul oscura, vista cerca de Linda minutos antes de desaparecer. Usando esas descripciones, la policía elaboró un retrato hablado del conductor. Se trataba de un hombre de unos 20 a 30 años, cabello largo y oscuro, de aspecto desaliñado. El boceto se compartió en periódicos locales, estaciones de servicio y tiendas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, no se identificó al sujeto. La segunda línea de investigación se enfocó en los depredadores sexuales conocidos en la región. La policía revisó archivos de ofensores, casas en la zona y personas con antecedentes por comportamiento sospechoso hacia menores. Nada coincidía. Ninguno de los sospechosos habituales parecía encajar con el crimen ni con la descripción del vehículo. La tercera línea de investigación fue más amplia. Se revisaron trabajadores itinerantes, personal de construcción, visitantes temporales, e incluso pescadores y vendedores ambulantes que pasaban por la zona en verano. La idea era no descartar ninguna posibilidad, pero una vez más, no surgió ningún sospechoso sólido. Lo más frustrante para los detectives era la limitación tecnológica de la época. Aunque se encontraron muestras biológicas en el cuerpo de Linda, no existía una manera efectiva de analizarlas para obtener un perfil del agresor. Todo lo que podían hacer era almacenarlas con la esperanza de que algún día fueran útiles.
Con cada día que pasaba sin resultados, el caso comenzaba a enfriarse. Aún así, los detectives seguían revisando testimonios, pistas y mapas. La sensación general era dolorosa, el asesino estaba allí afuera, y podría haber pasado desapercibido justo frente a ellos. Los años se convirtieron en décadas, y el caso de Linda Anoke F. pasó a ser uno de los cold cases más dolorosos de Newport Beach. Sin embargo, nunca fue olvidado. La foto de Linda permanecía colgada en la división de detectives, como una herida abierta que nadie quería dejar atrás. Para el año 2018, ya habían pasado 45 años desde su asesinato. Una nueva generación de investigadores retomó los archivos antiguos buscando pistas que, con los avances de la ciencia, pudieran volverse útiles. Entre cajas amarillentas, cintas de casete con entrevistas y fotografías desgastadas, encontraron lo que podría ser la llave final del misterio, las muestras biológicas preservadas desde 1973. Ese simple hallazgo abrió la puerta a una posibilidad que antes era imposible, obtener un perfil de ADN completo del asesino. El laboratorio forense del condado analizó cuidadosamente el material. Cuando finalizaron, lograron obtener una muestra genética clara, un perfil único, el ADN de quien había cometido el asesinato. Aunque no coincidía con ningún criminal registrado en bases de datos estatales o nacionales, existía una herramienta nueva que podría cambiarlo todo, la genealogía genética. El departamento decidió contactar a Parabon Nanolabs, una compañía especializada en analizar ADN para reconstruir rasgos físicos y determinar vínculos familiares. El ADN de la escena del crimen fue procesado para crear una imagen aproximada del sospechoso, color de piel, ojos, cabello, forma facial y ascendencia. No era un rostro exacto, pero sí una representación muy cercana de cómo pudo verse el asesino en 1973. Con esa información, Parabon subió el ADN a una base de datos pública utilizada por personas interesadas en genealogía familiar. Allí empezaron a aparecer coincidencias, no con el asesino directamente, sino con sus parientes lejanos, primos de tercer y cuarto grado, ramas familiares dispersas por distintos estados. Los genealogistas comenzaron a construir un árbol familiar gigantesco, un rompecabezas donde cada pieza acercaba más a un nombre. Fue así como los investigadores llegaron a un punto crucial, un posible sospechoso que, en los años 70, había vivido en el mismo condado donde Linda fue asesinada. Su nombre era James Alaneal. Para confirmarlo, la policía lo puso bajo vigilancia. Obtuvieron una muestra de ADN de un objeto que él había tocado recientemente. Cuando el laboratorio hizo la comparación, la verdad salió a la luz con una claridad devastadora. El ADN del sospechoso coincidía perfectamente con las muestras tomadas del cuerpo de Linda en 1973. Después de casi medio siglo, el caso que parecía imposible de resolver estaba a punto de cerrarse. En febrero de 2019, el caso de Linda Anoke F., congelado por 46 años, finalmente alcanzó su punto decisivo. El hombre identificado mediante ADN y genealogía genética, James Alaneal, vivía tranquilamente en un vecindario suburbano de Colorado. Tenía una vida aparentemente normal, lejos de California, lejos del pasado, y lejos del crimen que creía enterrado para siempre. Una mañana, agentes de Newport Beach, en coordinación con autoridades de Colorado, rodearon su residencia. Después de vigilarlo por días y confirmar su identidad genética, dieron el paso final. Neal fue arrestado. La noticia se esparció rápidamente por medios locales, generando un impacto profundo. El caso de una niña de 11 años, olvidado por gran parte del país, había sido resuelto gracias a una mezcla de persistencia policial y tecnología moderna. Neal fue extraditado a California y enfrentó cargos por secuestro, asesinato y actos lascivos con un menor. Al verlo entrar esposado en la corte, muchos detectives veteranos no pudieron contener la emoción. Algunos habían trabajado el caso al principio de sus carreras, otros lo heredaron como una responsabilidad moral. Todos sentían lo mismo, finalmente, un rostro detrás del crimen que había marcado a su comunidad. La familia de Linda, aunque devastada por revivir los hechos, expresó alivio. Para ellos, el arresto de Neal fue la confirmación de que la verdad siempre estuvo allí, esperándolos, escondida en una muestra guardada por décadas. Pero la historia tendría un giro inesperado. Mientras esperaba el juicio, James Alaneal murió en custodia debido a complicaciones médicas. Nunca llegó a enfrentar una sentencia ni a declarar su versión de los hechos. Para algunos, eso fue una pérdida, querían escucharlo admitir su crimen, querían respuestas. Para otros,
Bastaba con saber que la ciencia y el tiempo habían alcanzado al asesino. Aunque su muerte dejó el proceso legal incompleto, la conclusión moral era clara: el caso se había resuelto. El ADN no miente. El vínculo genético era absoluto. No había dudas. El caso de Linda empezó a ser citado en conferencias policiales, artículos académicos y capacitaciones forenses. Se convirtió en un ejemplo de cómo la tecnología moderna, especialmente la genealogía genética, puede revivir casos casi imposibles de resolver. Hoy, el nombre de Linda Anoke F. no solo representa una tragedia, representa la fuerza de una comunidad, la persistencia de generaciones de detectives y la certeza de que, por más años que pasen, la verdad siempre busca salir a la luz. La historia de Linda Anoke F. nos recuerda algo profundo: el tiempo puede borrar huellas, pero no borra la verdad. Durante décadas, su caso permaneció en silencio, como una sombra que seguía latente, esperando el momento adecuado para revelarse. Y cuando la tecnología avanzó lo suficiente, cuando la ciencia pudo finalmente hablar por ella, su voz se escuchó más fuerte que nunca. Este caso demuestra que ninguna víctima es olvidada mientras exista alguien dispuesto a seguir buscando. Que hay crímenes que parecen dormidos, pero nunca están realmente cerrados. Y que, a veces, la justicia llega tarde, pero llega. La historia de Linda es un homenaje a la persistencia, a las familias que nunca pierden la esperanza, y a los investigadores que no se rinden aunque pasen generaciones enteras. Casos como este nos recuerdan por qué es importante mantener viva la memoria, contar estas historias y seguir cuestionando, analizando y aprendiendo de cada detalle. Si esta investigación te atrapó tanto como a mí al contarla, te invito a quedarte en este espacio donde seguimos desenterrando casos reales, misterios sin resolver y crímenes que marcaron a comunidades enteras. No te pido que te suscribas solo por apoyar el canal, sino para que no te pierdas las próximas historias que vamos a revelar, algunas incluso más impactantes y desconocidas que esta. Aquí seguimos juntos, explorando la verdad detrás de cada caso. Nos vemos en la próxima investigación.